bienvenida a José Luis de Alba, licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Políticas Públicas del ITAM. Desde 2013 labora como director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, ANFAD. Fue director general de Verificación y Vigilancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, y titular del área de Auditoría Interna con atención especial a la cartera de inversiones del órgano interno de control en el Fondo Nacional del Fomento al Turismo, FONATUR, coordinador de estudios de la Procuraduría de Verificación y de Profeco y secretario técnico de comisión en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Bueno, pues es así como damos inicio. Sean todos bienvenidos. Perfecto, muchas gracias, Vanessa. Buenos días a todos. De entrada, agradecer el espacio que nos hace favor Puntual Media, a sus directores, a Néstor Hernández, a Antonio, a ti, Vanessa, por el apoyo para esta presentación. Si me permiten, yo empezaría presentando quiénes somos, quién es ANFAD, la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos. Y tengo un video. A ver, ahí está ya. Mira, creo que es más claro el video. Es tiempo de demostrar quiénes somos. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia. Somos nuestros amigos. Somos consumidores. Somos creadores. Somos parte de un complejo engranaje que tiene a nuestro mundo en marcha y que nos ha impulsado a seguir innovando para enfrentar los retos de una industria competitiva y moderna, de la cual formamos parte. La complejidad del mercado ha tomado un rumbo sin precedentes. Desde nuestra fundación, hace más de 65 años, en ANFAD, Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, afrontamos este reto del mundo en el que vivimos, que nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Somos una industria en México que participa proactivamente en la cadena de valor con los principales socios comerciales de México. Cada cambio que hacemos impacta también nuestro entorno, respaldados por nuestras empresas asociadas con proyección global. Avalada por nuestras marcas, estamos en los hogares mexicanos, con nuestros enseres domésticos, refrigeradores, estufas, lavadoras, licuadoras, planchas, tostadores, aires acondicionados, calentadores de agua, inodoros, regaderas, sartenes, utensilios de cocina y ventiladores. Somos la industria de aparatos domésticos comprometidos con el bienestar de las familias de México, la calidad de vida de los hogares y del entorno en que nos desarrollamos día a día. Somos la voz de la industria. ANFAD, Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos. Perfecto. Okay. Es tiempo de Ok. Como pueden ver, digamos, la industria de aparatos domésticos básicamente tiene dos cualidades. Una es que somos fabricantes, lo cual yo creo que en el escenario actual es un buen contexto. Lo segundo es que como cada fabricante se especializa en función de lo que fabrica, internamente nos juntamos, digamos, o tenemos sectores en función de esto. Para ser parte de la cadena de frío, hay dos sectores que invariablemente están involucrados con la cadena de frío. Uno son los aires acondicionados, tanto la parte doméstica, digamos, los que están en las casas, como la comercial, que ya ahí estamos hablando, obviamente, de todo lo que tiene que ver con transportación, con centros comerciales, con cadenas de autoservicio y demás. Y en esta ocasión, lo que nos pidieron fue concentrarnos en el refrigerador doméstico, que para nosotros es uno de los enseres mayores más relevantes de esta industria. Entonces, si me lo permiten,
de estos refrigeradores domésticos, estos son los asociados de ANFAD, los que tienen vida en los anaqueles, en las tiendas, son realmente a quien conoce la gente, ¿sí? Que son las marcas, estos son los asociados. Y déjenme darles una perspectiva de la importancia que tienen estos productos en el hogar. Cuando hablamos de la cadena de frío, creo que el primer elemento a destacar en esta contingencia por el COVID-19 y en general es darnos cuenta de que la cadena de frío es necesaria, ¿sí?, para estar en casa, es necesaria para conservar nuestros alimentos, es necesaria para que estos sean inocuos y también es necesaria para que podamos vivir en más tiempo en casa. Esto tiene dos escenarios. Uno que tiene que ver con que hay gente que tiene que estar trabajando, ¿sí?, con los riesgos que implica hoy el tema sanitario, y también que la gente que tiene que estar en su casa tenga los mínimos necesarios para poder estar en su casa. Entonces, en este contexto, cuando pensamos en la cadena de frío, es inimaginable que los ordenadores no tengan un control de temperatura, es inimaginable ver transitar todos los alimentos desde el campo hasta la casa de las personas y que estos se puedan conservar. Y es en esa parte de la casa en donde básicamente está la industria de ANFAD, y digamos, ahí la verdad estamos muy orgullosos de ser muy representativos. ANFAD básicamente representa el 97-96% del mercado nacional y tiene una plataforma de exportación muy relevante que ahorita vamos a ver. Entonces, ahora, para estar en casa, parte de esto es obviamente poder tener toda la atención. Y aquí lo que nos ocuparía platicarles es el tema del servicio directo de fábrica. ¿Qué es ese servicio directo de fábrica? Es un concepto bajo el cual nos interesa lo que le interesa a cualquier empresa responsable y seria. Tener refacciones, obviamente originales. No estamos a favor, obviamente, de la piratería ni de nada de estas modalidades, ni de la falsificación. Obviamente tener personal calificado, tener la atención que requiere la gente, tener el respaldo de las marcas, ¿sí?, de los fabricantes, ¿sí?, y obviamente dar la mejor asesoría en el uso, ¿sí? En el caso de los refrigeradores domésticos, solemos estar habituados a simplemente que es un equipo que está conectado y dada la vida útil que tiene en el tiempo, es poco lo que demanda en servicios. Sin embargo, el solo hecho de estar más tiempo hoy en casa y que se abra más ese refrigerador, pues obviamente nos demanda más atención para con la gente por cualquier cosa que sea necesaria para tener ese refrigerador funcionando. Yo creo que la cadena de frío, básicamente la mejor manera de explicarla es si un día nos imaginamos que no la hubiera, entonces eso sería suficiente para darnos cuenta de su esencialidad. Hoy el COVID, cuando menos nos dejó en claro que la cadena de frío, incluyendo los aires acondicionados, incluyendo el refrigerador doméstico, yo me enfoco ahorita solo en el refrigerador doméstico, son esenciales para esa estancia, digamos, y parece continuar teniendo esa inocuidad que demandan los alimentos. ¿Cómo ha evolucionado estos productos? Desde hace varios, digamos, una parte invariablemente con la que está relacionada se llama la vivienda, ¿sí? Y entonces lo que ha pasado en los últimos años, y esto aclaro no es un tema de los últimos 6 meses,
es un tema más estructural que creo que el gobierno está atendiendo de muy buena manera. El promedio de crecimiento de los hogares en México es aproximadamente de 650,000 al año. La demanda de hogares, o sea, el número de hogares que necesitamos, dado el crecimiento de la población de los 130 millones de mexicanos que habemos, tendría que ser muy superior a eso. Por eso, en los últimos años, lo que hemos venido viendo es una caída del número de viviendas que se generan en términos de su crecimiento, ¿sí? De todas maneras, lo que sí ha logrado los refrigeradores domésticos es tener una penetración por encima de ese número de viviendas. Como pueden ver ustedes en las gráficas, estamos viendo que de 2014 crecimos un punto porcentual a 2018, que son los últimos datos que tenemos de INEGI, que son datos oficiales, ¿sí? Y el 86% de esos 34.7 millones de hogares que tiene México tienen refrigerador, ¿sí? Y como pueden ver en la gráfica del lado derecho, ¿sí? Ese punto porcentual adicional es que estamos creciendo arriba de esas 650,000 viviendas que se están generando cada año. Y ese dato lo sacamos como una estimación de una proyección de cómo se ha comportado la vivienda en los últimos 5 años. Hacia adelante, obviamente, hay 3 temas que son relevantes. Uno es que esos refrigeradores que están en casa, ese 86%, sean los más eficientes, o sea, sean los mejores posibles para la gente, porque eso es parte de su calidad de vida. Y lo segundo es que mayor cantidad de personas tengan acceso a un refrigerador. O sea, 14% es un número relevante que hoy no tengan un refrigerador en su casa. Y hasta, digamos, a esos hogares también tenemos que llegar, ¿sí? Ese es el cómo ha evolucionado los refrigeradores en México. Visto el tema de la vivienda, también ahí no es casual que programas relevantes como Hipoteca Verde del Infonavit, que es una política de apalancamiento en el desarrollo de la vivienda que tiene México, obviamente los refrigeradores, al igual que otros enseres domésticos, son parte de esa vivienda, ¿sí? Digamos, sí están previstos en toda la parte de Hipoteca Verde, y ahorita vamos a ver por qué en Hipoteca Verde, y básicamente tiene que ver con el tema, sí del medio ambiente, sí de la eficiencia energética, sí del que consuman menos energía eléctrica, ¿sí? Pero estos programas también es cierto que en los últimos años han permitido, estamos hablando de 5 años más o menos para acá, han permitido una mayor participación de los refrigeradores en los hogares de México. Entonces, la parte de la vivienda, que además, dicho sea de paso, hoy ya es esencial, ¿sí? Lo que quiero plasmar es, hace un año nadie, creo en su sano juicio, se imaginaba siquiera lo que estamos viviendo este año a causa del COVID-19, del coronavirus. Y entonces, lo que viene implementándose a nivel mundial son lo que se denomina declaración de industrias esenciales. De las primeras declaradas, obviamente con el tema de salud, con el tema hospitalario, con el tema alimentario, también es la cadena de frío. Y aquí, digamos, es donde hoy nos estamos muy, muy satisfechos, muy contentos de celebrar este Día Mundial de la Refrigeración. Después, también a mediados de mayo, el 14, 15 de mayo para ser exactos, también se declara como esencial la industria de la construcción. Y ahí obviamente es donde estamos hablando de los hogares. No solo de la construcción de hogares, de vivienda en el país, ¿sí? Sino también de los contenidos, entre los cuales obviamente está el refrigerador, de esa casa. Entonces, eso la verdad es que hoy nos permite vislumbrar un mejor escenario en términos de esa participación, aunque obviamente de lo que estamos hablando es de una caída relevante
de la actividad económica global, que eso es lo que nos está impactando básicamente a todos, a toda la economía en su conjunto. Ahorita un poquito vamos a desarrollar esa parte. Dados esos hogares, que es esta panorámica que les mostramos aquí hasta 2018, 2020, de hecho el censo justo por el COVID se ha tenido que detener. También es en función de eso que pueden ver los tamaños, ¿sí?, de los refrigeradores promedio que están en las casas y que también está en función de la región climática. Esta parte es relevante, la queremos dejar aquí. Más adelante vamos a explicar por qué, porque es parte de una política de eficiencia energética que viene impulsando el gobierno y la industria, obviamente, junto con ellos. Pero estos tamaños, digamos, de los refrigeradores importan. Básicamente, entre 11 y 15 pies cúbicos, estamos hablando que se concentra poco más del 73% de los refrigeradores en los hogares. Ese es el tamaño, digamos, estándar o general que comercializamos, que tienen las casas en México, ¿sí? Y también, ahorita que lo veamos más adelante con otros números, también es parte de las entradas en vigor que estamos viviendo de la norma de eficiencia energética de los refrigeradores. Ahorita les platico más a detalle de esto. Me paso. Les decía que una de las cosas que la verdad es que estamos muy orgullosos es de ser fabricantes. Para 2015, cuando todavía estaba ProMéxico, de hecho, México se caracteriza, ya no tenemos el dato actual, el último es, México es líder fabricante de refrigeradores domésticos en el mundo. Estamos hablando de una muestra de 200 países en el mundo, de los cuales México es líder a nivel mundial. Eso significa que en México es donde están las plantas de estas marcas que les comentamos para fabricar refrigeradores, ¿sí? También significa que es una cadena de valor muy relevante que tenemos obviamente apalancada con Estados Unidos y con Canadá. Los contenidos regionales que tenemos gracias al Telecán, TEMEC a partir del 1 de julio, que ya es la semana que viene, ¿sí?, nos han permitido construir y desarrollar en décadas, estamos hablando de más de 2 décadas, una cadena de valor muy interrelacionada que nos posiciona a nivel global, destacando que México es líder en esa fabricación de refrigeradores. Por darles datos, estamos hablando de decenas de miles de empleos directos en las plantas, ¿sí?, en las plantas que hay en Nuevo León, que hay en Querétaro, que hay en Chihuahua, en diferentes partes del país, ¿sí? Estamos hablando de un 60% de contenido regional. Esto es del 100% que representa un refrigerador doméstico, el 60% cuando menos es integrado con cadenas en Estados Unidos, Canadá y México. Y aquí un dato que es muy relevante, que también estamos muy orgullosos, es en estas más de 2 décadas, sí hemos logrado en México desarrollar una cadena de proveeduría de más de 2,000 empresas que están engarzadas, digamos, a este desarrollo, a esta fabricación de refrigeradores, ¿sí?, con, obviamente, la derrama en términos de empleo, ¿sí? Ahorita más adelante, de hecho, vamos a empezar a ver los números, ¿sí? Y entonces, también son el refrigerador, pero también son sus componentes, ¿sí? Y obviamente entre ellos también están los refrigerantes, están los espumantes, están toda esta parte. Sí, bien. México, en el mundo hoy hay una discusión entre apertura versus proteccionismo, pero para México es una decisión
ya tomada y es una decisión tomada, me refiero porque la actualización del TME que va a ser la semana que viene, justamente lo que viene a privilegiar es este América del Norte que tiene que ser más robusto, que ha tenido beneficios en más de 20 años de superación y también nos ha interrelacionado con 50 países, 32 acuerdos de promoción, 9 acuerdos de alcance limitado. Son de alcance limitado porque son acuerdos de complementación económica. Estamos hablando, por ejemplo, de Brasil, de Argentina. Estamos hablando de los acuerdos relevantes recientes. Obviamente es el TMEC, pero también está el TIPAD o el TPP-11 que se le llamó, que es un bloque donde ya se involucra Australia, donde ya se involucra Singapur, Canadá, toda esta parte, y que es estratégico y que también está avanzando. Estamos hablando de la Unión Europea, que digamos, ese acuerdo ya se terminó de actualizar. Ahorita están corriendo los protocolos internos para simplemente relanzarlo. Pero lo que sigue siendo una cualidad es el alto contenido regional que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Es el más alto de todos los tratados que tiene México, de todos los acuerdos comerciales. Otra variable que es relevante es, les diría, obviamente los tamaños de mercado sí importan. Por eso nosotros vemos el mercado de Centroamérica, Colombia, todo esto como un mercado más integrado, donde México, afortunadamente gracias a su historia, es punto de referencia en muchas materias, entre ellas la regulación. Y también les diría que la distancia sí importa. ¿Qué significa que la distancia sí importa? Que somos muy competitivos, pero también el costo de traslado de equipos a distancias lejanas, obviamente ya no es tan viable y también eso lo que significa es lo que van a ver aquí. Estamos hablando de que solo en 2019 México exportó más de 65,000 millones de pesos de refrigeradores terminados, del refrigerador doméstico completo, ¿sí? El 60,000 millones de pesos fueron al mercado de América del Norte, o sea, son exportaciones a Estados Unidos y Canadá. 2,000 millones de pesos se fueron al mercado de Centroamérica. Y si nosotros lo ampliáramos a Colombia, a estos países, obviamente estaríamos llegando a esos 1,000 millones de pesos adicionales. Dos datos que es relevante que tengan. Les decía yo que hemos desarrollado una cadena de proveeduría en México. ¿Eso qué significa? Significa que más o menos unos 25,000 millones de pesos adicionales a esos 65,000, o sea, son partes y componentes que están engarzados en las líneas de producción de plantas que tenemos en otros países. Ensambles, subensambles, todos estos componentes. Eso nos da una balanza comercial de exportación que es superavitaria, que distingue a México en el mundo, ¿sí? Y que obviamente tenemos que cuidar porque no es algo que se creó en 2 días, es algo en donde está atrás toda la confianza de inversiones, de mucho trabajo, de muchos empleos. Estamos hablando de más de 2 décadas que ha llevado a desarrollar esto. Hoy lo que tenemos enfrente es un reto relevante de, con todo y COVID, ver cómo hacer esa cadena más robusta, ¿sí? Y continuar obviamente estrechando esta proveeduría. Esa parte, digamos, es la visión de somos líderes fabricantes de refrigerador doméstico, ¿sí? Nuestros principales mercados están en América del Norte por este contenido regional. También estamos viendo hacia Centroamérica desde hace varios años, o sea, nunca hemos dejado de estar ahí.
pero creo que en los próximos años vamos a acrecentar esa participación, porque el COVID, lo que sí estamos seguros es que estamos viviendo, aprendiendo a vivir con él, y también estamos seguros de que no tendría que ser mayor variable en cuanto los especialistas científicos, médicos, avancen como lo están haciendo a una velocidad impresionante. Variables relevantes de esta fabricación. Hay dos temas que me gustaría compartir con ustedes. El primero es la eficiencia energética, obviamente. La autoridad encargada de la eficiencia energética en México es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y es una instancia con la que tenemos también más de 2 décadas. Así como se crea el tratado, el Telecán, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también en paralelo México desarrolla instrumentos, ¿sí?, que es toda la parte de normalización, lo que conocemos como normas oficiales mexicanas, ¿sí? Y básicamente estas regulaciones lo que vienen a establecer es un orden al mercado en términos de los parámetros mínimos que tiene que cumplir un producto para comercializarse en México. De hecho, los refrigeradores domésticos son de las primeras normas de eficiencia energética que genera CONUE. Estamos hablando de 1995. Es igual que las de aires acondicionados, son las primeras normas que trabaja CONUE. Bueno, después de 3 actualizaciones, en 97, en 2003, los datos que ven ustedes ahí en la pantalla, 2012. En 2018 logramos, trabajando obviamente con las autoridades, actualizar esta norma de eficiencia energética. Hoy es una norma armonizada a Estados Unidos, a Canadá, y eso implicó obviamente miles de millones de pesos de inversión, implicó obviamente que hoy estemos teniendo oferta en el mercado de refrigeradores domésticos con unos parámetros bastante más elevados de el ahorro en el consumo de energía en los hogares. ¿Por qué es relevante? Es relevante el consumo de luz en 2 sentidos. Uno, porque el refrigerador doméstico, al ser parte de la calidad de vida de la gente, también nos ocupa que consuma menos luz, ¿sí?, para que implique menos costo para la gente. Y esto también tiene otro beneficio. Cuando ustedes ven un recibo de teléfono, lo que están viendo es una parte que suele subsidiar el gobierno de ese consumo, y otra parte que es la que pagamos bimestralmente todos con el recibo. Bueno, el refrigerador se estima que consume entre 30 y 40%, depende de la región, por eso también nos importa dónde se use. Entre 30 y 40% del consumo de ese recibo de luz, ¿sí? Si nosotros reducimos ese consumo de luz de los refrigeradores, el beneficio directo es para reducir este subsidio público, y también es para la gente en lo que paga de luz, ¿sí? Bueno, les decía yo que los tamaños de los refrigeradores importan, por eso lo tenemos en función de las capacidades. Cuando actualizamos la norma de eficiencia energética de los refrigeradores, ¿sí?, lo hicimos en 3 etapas, justamente para ir apalancando toda la parte de tecnología, de refrigerantes, de inversiones que demandaba hacerse en las plantas en el país. Y entonces los refrigeradores nos permiten hoy tener ahorros de un consumo máximo de hasta 35% respecto de la norma anterior. Ese 35% va a variar en función del tamaño de los refrigeradores. Ese 35% lo empezamos a tener ya en el mercado en 2019,
cuando entró la norma de eficiencia para equipos de 550 litros o más, ¿sí? Y justo el pasado 17 de junio, o sea, hace pocos días, estábamos platicando con el ingeniero de Buena, el titular de CONUE, pues celebrando que ya entró el 17 de junio la segunda etapa de los refrigeradores de esta norma, que ya empieza a abarcar a los refrigeradores de 400 litros o más. Ahí ya estamos impactando la oferta principal de los refrigeradores que hay en las viviendas. Cuando hablamos de 400 litros, estamos hablando más o menos de 14 pies cúbicos, ¿sí? Y la oferta de la vivienda principal, acuérdense que está entre 11 y 15 pies cúbicos. Entonces, eso ya nos da, digamos, es cómo va el apalancamiento. La última etapa está prevista para junio del año que viene y ahí obviamente ya vamos a cubrir toda la oferta de refrigeradores que hay en los hogares. Los refrigeradores más grandes nos dan hasta 35% de ahorro en energía comparados con la versión anterior, con la norma 2012. Cuando pasamos a los refrigeradores de entre 400 y 550 litros, ya estamos hablando de ahorros de 21-22%, ¿sí? Y que es más o menos el mismo parámetro para los refrigeradores de menos de 400 litros. Ese es el ahorro directo en la gente. Esto, ¿cómo es relevante, digamos? Esta es una encuesta que hizo el INEGI, ¿sí? Donde dice algo no tan sorprendente. ¿Cuáles son las variables que usan los hogares principalmente para elegir qué comprar? Y entonces el orden de esto es 52% la variable precio, cuánto cuesta, es relevante, ¿sí? El 23% también considera que la marca es relevante. Para nosotros es muy relevante porque ese es el respaldo que hay de las empresas y por eso nos jactamos de ser fabricantes y de las empresas asociadas y su responsabilidad. Y lo relevante es que la variable de eficiencia energética ya es una variable relevante para el 17% de los hogares. ¿Qué significa esto? Significa que esta política pública de eficiencia energética que venimos trabajando con el gobierno desde hace 23 años, más o menos, cuando se hace la primera norma de refrigeradores de eficiencia energética, sí hoy es una variable para la gente. Sí hoy tiene un beneficio para la gente y sí es una variable que la gente considera, ¿sí? Entonces también esa etiqueta de eficiencia energética ya es algo que le es útil, ¿sí? Y que cada día está penetrando mejor en la gente para tomar su decisión de compra del refrigerador que considere para el tamaño de su casa, para sus expectativas, para su presupuesto, para la marca que le guste, pero también para el ahorro de energía eléctrica que nos serviría digamos que se masifique tanto como sea posible, tanto como país por el beneficio estrecho que tiene directo al consumo y a lo que paga la gente en su recibo. ¿Sí? ¿En qué estamos pensando? Estamos pensando en esto. Si nosotros, aquí lo que me gustaría es, cuando se hacen las proyecciones de algo, suelen utilizarse variables para encontrar el número más elevado. Nosotros aquí lo que hicimos fue exactamente al revés. Lo que hicimos fue, si mañana sustituyéramos ese 86% de hogares que tienen refrigerador, cambiaran su refrigerador por un refrigerador nuevo con la norma nueva que empezó que se publicó en 2018 y entró en vigor en 2019 y ahorita vivimos la segunda etapa, eso generaría cuando menos 3.400 millones de pesos de ahorro, ¿sí? Sumado país, ¿sí? Suponiendo, todo esto es algo muy conservador,
No le estamos descontando que un refrigerador que tiene más de 10 años en su casa, obviamente, pues ya se depreció lo que consumía y consume más energía. No estamos considerando, digamos, más variables que ese cálculo 1 a 1, ¿sí? De refrigeradores. Como pueden ver, es el impacto directo, ¿sí? Respetando obviamente las entradas en vigor de la norma, ¿sí? Nos da unos ahorros de energía que son muy relevantes tanto para la bolsa de la gente, digamos, para lo que pagaría de luz, como también para el gobierno en términos de menos gasto en los subsidios que continúa otorgando por el consumo de energía eléctrica. Este es un ejemplo, digamos, del impacto que sí tienen los refrigeradores domésticos en el ahorro país, en el ahorro hogar de las casas, ¿sí? Y esto sería cuánto, digamos, por el tema de eficiencia energética. Me paso a otro tema que también estamos hablando de los mismos refrigeradores domésticos, que es la sustentabilidad leída como el tema de los refrigerantes. México históricamente ha sido un impulsor como país con su gobierno de todas estas políticas relevantes. México es el primer país que firma el Protocolo de Montreal en 1987. Obviamente hoy la política principal tiene que ver con la enmienda de Kigali. De hecho, esta semana también, justo por el Día Mundial de la Refrigeración, ha habido reuniones que seguramente ustedes están muy al tanto en la Semarnat, ¿sí? Justamente para construir la implementación de la enmienda de Kigali en México, que esta enmienda de Kigali entró en vigor a partir de enero de 2019, si no me equivoco. Bueno, esta enmienda a nivel global, cuando se construye es en 2016. Nosotros obviamente tenemos una relación de trabajo respetuosa muy cercana con Semarnat, con la unidad de protocolo de Montreal. Y en 2018 de reuniones que tuvimos, obviamente fuimos de los impulsores como industria para que México se sumara y ratificara esa enmienda de Kigali. Lo que sí pasó después y obviamente en enero de 2019 ya empezó a operar. ¿Por qué nos importa? Nos importa porque cuando hablamos de la enmienda de Kigali, de lo que estamos hablando es de este proceso que vive el mundo y los fabricantes somos conscientes y lo estamos trabajando muy de la mano, ¿sí? Para ir dejando de dañar, como ya afortunadamente ha pasado y se ha demostrado en el mundo, de dañar la capa de ozono. Y de algo que veíamos como el daño a la capa de ozono, el mundo hace 10 años, hoy ya estamos hablando del tema del calentamiento global. Y entonces hoy todas estas unidades de Naciones Unidas, obviamente lo que buscan, que es una política buena y que impacta toda la cadena de frío, es un refrigerante que no dañe la capa de ozono y que tenga un bajo impacto, ¿sí?, en el calentamiento global, ¿sí? Y ahí, digamos, pues va a variar en función de los diferentes equipos de que estemos hablando en la cadena de frío, el tipo de refrigerante y demás aplicaciones que se estén dando. Lo que ustedes ven abajo es el calendario de la enmienda de Kigali para México, que son las etapas de su implementación. Esta es una lámina de Semarnat que justo actualizaron hace un par de días, así que seguramente ustedes conocen. ¿Cuál es la importancia de los refrigeradores domésticos en esto? Nosotros ya estamos listos, ¿sí?, para empezar a avanzar, ¿sí?, en todas las mejoras que tienen que ver con los refrigerantes. Como ustedes saben, los refrigeradores usan dos refrigerantes principalmente. Uno que es para decirlo muy coloquial, aquí es muy importante, aclaro que no soy químico, ¿sí? Entonces les pido un poco de paciencia. Usamos dos refrigerantes, uno que es donde contenemos, ¿sí?, el frío y el otro que es el que enfría, ¿sí?
para tener una temperatura dentro del refrigerador, que es lo que nos da la conservación de alimentos, etc., etc. Bueno, hoy la industria ya inició en México todo el proceso para el R600. De hecho, como ustedes saben, estos esquemas del protocolo de Montreal, si los vemos a nivel mundial, de lo que estamos hablando se diferencia, digamos, en el protocolo de Montreal de países desarrollados versus países emergentes, como se les clasifica hoy. México está en esa categoría. Y entonces lo que hacen los países desarrollados es, uno, comprometerse con estos avances tecnológicos y segundo, armar fondos en la Organización de las Naciones Unidas para impulsar estas mejoras en los países emergentes. México hoy es ejemplo. Yo buscaré busco no dar nombres de empresas, pero son obviamente asociados de ANFAD, ¿sí? México tiene ejemplos, ¿sí?, de implementación de este R600, ¿sí?, con el apoyo del protocolo de Montreal en plantas en México, ¿sí?, en Guanajuato, para ser más concretos, ¿sí? Y también es un proceso que están desarrollando todos los asociados de ANFAD. ¿Qué les quiero decir con eso? Los refrigerantes que usan los refrigeradores, ¿sí?, son algo que ya está empezando a pasar en el mercado. Sí somos una variable de corto plazo. O sea, si nos regresamos a estas etapas, es que lo vamos a hacer antes del 2029. Nosotros estamos viendo al cálculo que hacíamos en enero o febrero de este año, estimamos que poco más del 50% del mercado de refrigeradores domésticos ya podemos empezar a tenerlos con R600. Y cuando digo tenerlos me refiero es que ya están las conversiones en las plantas y están en esos procesos, ¿sí?, pero que ya los empezamos a tener en el punto de venta accesible para las personas, ¿sí? Entonces, estamos hablando de no daño a la capa de ozono, ¿sí?, y estamos hablando de un mínimo potencial de calentamiento global, infinitamente menor al R134A. Y entonces ya nos estamos colocando, perdón que me regrese una lámina, ¿sí?, en los HC o HFO, que justamente van alineados con la enmienda de Kigali y con estos compromisos internacionales que tenemos como una industria, obviamente, de plataforma de exportación en México. También esas conversiones las tenemos en los agentes espumantes, que es el refrigerante que usamos para contener el frío, ¿sí?, de los refrigeradores, y estamos hablando de esta migración de ciclopentano, que es un HC, y la tabla que ven, el cuadro que ustedes ven abajo de la lámina, también es una tabla que tomamos de una presentación de hace 2 días que nos compartió justamente la unidad del protocolo de Montreal. Entonces, de lo que estamos hablando es de que estamos involucrados y somos una industria de avanzada, ¿sí?, que nos ocupa seguir siendo un motor de desarrollo económico, cuidando el medio ambiente, cuidando los refrigerantes, dando ahorros de eficiencia energética a la gente con equipos, con tecnología, ¿sí?, y obviamente estando en los hogares de las personas. En esta fecha, si bien es importante el Día Mundial de la Refrigeración, nadie puede hacer de lado que el COVID-19 está hoy en la mesa, ¿sí?, en el mundo, no es un tema exclusivo de un país. Nadie en su sano juicio les decía, creo que hace un año se imaginaba todo esto que estamos viviendo. Lo que sí es un hecho es que no lo tenemos solo que imaginar, ¿sí? Tenemos que ver toda la parte de cómo vivir, resalto la palabra vivir, esa nueva normalidad con el COVID, ¿sí?, incluyendo el respeto que obviamente nos merece todo el esfuerzo que hace la gente, desde médicos, enfermeras,
ustedes mismos, que muchos de ustedes son parte de la cadena de frío, sino es que todos los que nos hacen favor de estar ahorita con nosotros. Y eso significa toda la adaptación que estamos teniendo en las industrias, todos los cambios que estamos teniendo en los estilos de vida como personas, el hecho de que sea virtual esta conferencia, ¿sí? Y eso seguramente nos tiene que demandar más esfuerzos. Y déjenme, esto es lo que sí estamos haciendo. Es un ejemplo de las plantas. Les comparto este video. Tiempos sin precedentes requiere de esfuerzos sin precedentes. Por eso, en la industria de fabricantes de aparatos domésticos hacemos frente a la pandemia del COVID-19, estableciendo una estrategia para garantizar la salud de nuestros trabajadores, acatando las medidas de gobierno federal, solidarizándonos sin discriminación con nuestros trabajadores y en apoyo a la población vulnerable. El desarrollo de las actividades en nuestros centros de trabajo es con estricto apego a los derechos laborales, seguridad, salud y con impulso a la economía. Como medidas de seguridad e higiene, instrumentamos controles de ingreso-egreso de trabajadores, clientes y proveedores, identificación de infecciones respiratorias, tomas de temperatura corporal, designación de áreas de aislamiento, dotación de cubrebocas. Garantizamos la disponibilidad de gel antibacterial, agua, jabón y toallas desechables. En caso de detectar personas con signos de enfermedad, se remiten a servicios médicos para su valoración. Mantenemos sana distancia, proveemos de equipos de protección personal, disminuimos encuentros cara a cara, adecuamos espacios de trabajo, informamos y capacitamos en protocolos de limpieza en las áreas comunes y las herramientas que utilizan. Y eliminamos el contacto con objetos de uso común como chapas, bebederos y duplicamos el transporte para que tengan el menor riesgo posible de contagio durante los traslados. Buscamos que estas medidas sean efectivas dentro y fuera de las instalaciones. Difundimos las buenas prácticas que permitan conocer las recomendaciones emitidas por las autoridades federales, estatales y locales. Contamos con protocolos que brindan confianza entre nuestros trabajadores. Priorizamos el trabajo a distancia para evitar la asistencia al centro de trabajo y reducir el riesgo de contagio. Con estas medidas, en los centros de trabajo de la industria de electrodomésticos reducimos día a día el riesgo de contagio entre nuestros trabajadores y la población, por lo que nos permite asegurar la producción de los electrodomésticos necesarios para los hogares en esta emergencia sanitaria. Perfecto. Ok. Es esa nueva normalidad como industria esencial, como cadena de frío, como fabricantes, que los refrigeradores domésticos tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo por retomar el desarrollo, el crecimiento de la industria, en este caso obviamente de la economía. Obviamente lo que estamos viviendo es una contracción, no es un tema de México, es un tema de una reducción del comercio global de más de 4 puntos porcentuales. Hace 2 meses, hay un indicador, a ver, déjenme explicarlo mejor, hay un indicador de confianza del consumidor. Cada mes INEGI va y le pregunta a la gente cuál es su expectativa, su confianza, y a partir de abril y mayo, básicamente lo tuvo que hacer vía remota, digamos, no presencial. Entonces, digo, para considerar, porque eso obviamente tiene un sesgo en el levantamiento de la encuesta, pero lo que sí es un hecho es que el último dato publicado antier refleja una caída en la confianza del consumidor de 31%. Una de esas preguntas en esa encuesta es sobre la posibilidad de consumir bienes duraderos. Entre ellos, obviamente, está el refrigerador doméstico, ¿sí? Y es el principal motivo de esa caída. A nivel agregado, lo que estamos viviendo es una caída de la demanda por productos. Lo que estamos viviendo es una caída de las tasas de interés. Lo que estamos viviendo es un tema de empleo, ¿sí? Y de reactivación de la economía. Bueno,
como no me ocupa ser pesimista, también los datos que recientemente se publicaron, hace semana y media, el Banco Mundial estimaba una caída de México del 7.5%. El Fondo Monetario Internacional ayer en una nota daba una caída de menos 10.5% para México. El tema es de esos datos agregados y de esa caída de la demanda, sí es un tema muy importante, pero también lo que les diría es un tema de tenemos que continuar siendo el motor de desarrollo. Cuando les platicaba que aquí están los empleos, aquí están las fábricas, en México hemos desarrollado estas cadenas de proveeduría de estas plantas, que además estas plantas también, de esos 65,000 millones de pesos de exportación de refrigeradores en un año, también tienen un 40-30%, cuando menos 40%, son partes y componentes de esa cadena que tenemos integrada con Estados Unidos y con Canadá, que esos otros dos países también tienen declarada como esencial a la cadena de frío, que estamos orgullosos. Cuando el TMEC prevé contenidos regionales altos para refrigerador doméstico, estamos hablando del 60%. Cuando ese TMEC se va a actualizar el 1 de julio, que es la semana que viene, también nos queda claro, y eso es un hecho, es como ustedes pueden ver con todo el tema de eficiencia, de sustentabilidad y demás, la industria está apalancada en México. La industria de refrigeración doméstica va a seguir siendo un desarrollo, un motor de desarrollo del país. Cuando el país en promedio crece 2% al año, nuestra industria suele ser de los motores de desarrollo que jalan y crece, tiene tasas de crecimiento normalmente superiores a ese 2%. A eso nos referimos cuando decimos que queremos seguir siendo estamos haciendo todo lo necesario y todas las inversiones para seguir siendo ese motor de desarrollo. Lo que ocupa siempre en una situación como la que estamos viviendo por el COVID, que es una contracción económica, es básicamente en qué punto vamos a poder empezar a retomar esa demanda agregada de las gentes, vamos a poder empezar a tener más actividad económica, aclaro, actividad económica con protocolos sanitarios. Nadie, en su sano juicio, está proponiendo que simplemente no nos importe. No, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo ya es tener cuidado de todos los protocolos, porque lo primero que nos interesa, y eso a todos ustedes y seguramente y a nosotros también, es la vida de las personas y la reducción de los contagios que pueda haber. Cuando hablamos de la enmienda de Kigali, de lo que estamos hablando también es de encontrar los mejores mecanismos para masificar la tecnología, ¿sí? Para que la gente tenga un mejor equipo, un mejor equipamiento, un mejor refrigerador en su casa, para que podamos sacar del mercado refrigeradores con varios años de antigüedad. Eso los economistas suelen llamarle políticas contracíclicas, que obviamente lo que hacen es incentivar la demanda, ¿sí? ¿Qué se necesitan para esas políticas contracíclicas? Pues se necesita que hoy están dadas esas condiciones, tasas de interés bajas, la necesidad de inyectar a la economía más flujo de efectivo, ¿sí? Y la necesidad de retomar la actividad económica, insisto, con protocolos sanitarios, ¿sí? Y eso nos tendrá que dar, ¿sí?, una reactivación de la demanda, ¿sí? Y entonces tenemos productos que ofrecen menor consumo, que impactan muy poco el tema del calentamiento, son avalados por las instancias mundiales de la enmienda de Kigali, o sea, el R600 es parte de los protocolos que ha avalado en México en las reconversiones en planta para esos usos de refrigerantes. Entonces,
Ese es el escenario en el que estamos trabajando. No nos interesa, lo leo, obviamente lo tienen ustedes, es nuestras conclusiones. Obviamente vamos a continuar implementando los protocolos de seguridad sanitaria. Por supuesto que nos interesan los trabajadores, su familia y la comunidad. Estamos hablando de plantas de varios miles de trabajadores y obviamente son plantas en las cuales están apalancadas familias y comunidades completas. Obviamente nos interesa cuidar eso. No es un tema nada más del empleo en la planta. Por supuesto que nos ocupa la calidad de vida de los hogares, su equipamiento. Por supuesto que estaríamos interesados en promover esquemas de sustitución de refrigerador doméstico, dadas las características que acabamos de comentar. Son más eficientes y obviamente son amigables con el medio ambiente. Por supuesto que nos interesa, y lo seguimos haciendo, todas las áreas de desarrollo de producto de las empresas continúan innovando para implementar mejoras en los refrigeradores. Esto es un círculo virtuoso, ¿sí? Con certidumbre de las políticas públicas. Por supuesto que queremos acrecentar inversión y productividad en beneficio de la economía del país. Una anécdota para concluir es la productividad. Hay quienes la explican como el andar en una bicicleta. Y entonces tu productividad es mayor a medida que la velocidad de esa bicicleta se mantiene más alta. Y obviamente el costo de que esa productividad sea cero, de que se pare la bicicleta. El costo no nada más es pararla, el costo es reactivarla por el esfuerzo que implica esa reactivación. La cadena de frío, con todo y el COVID, no se ha parado, eso es una buena noticia, y eso lo saben ustedes. También esa productividad ha bajado porque obviamente todos estos protocolos impactan en eso, ¿sí? Y también ahorita lo que estamos viviendo justamente en la fabricación, en los hogares, entonces es esa transición, ¿sí? Pero esa transición también nos tiene que permitir reactivar la demanda, seguir siendo motor de la economía, ¿sí? Y entonces que esto se convierta, seguir apalancando un círculo virtuoso. Tenemos el reto y lo lo estamos afrontando de manera decidida, muy propositivamente, de robustecer y consolidar esta cadena de valor de Norteamérica y obviamente el apalancamiento del TEMEC, que ya está a la vuelta de la esquina, que es el próximo miércoles de la siguiente semana. Y obviamente hasta aquí, y muchísimas gracias por su tiempo, por su espacio, y muchas gracias a Puntual Media. Y Vanessa, yo quedo a tus órdenes. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. José Luis, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes. Sí. Vamos a iniciar con la primera. Es de Jesús Isaac Ruiz Vela. Me gustaría saber cómo están trabajando las empresas productoras de refrigeradores en el manejo de estos productos al final de su vida útil. En el país hay pocas empresas que se dedican a esto y para la gente común este servicio tiene un costo. En otros países los productores y o vendedores son responsables de estos equipos desechados y en algunos casos no le cobran al usuario. ¿Tendrás algún comentario respecto a este mensaje? Sí, claro que sí. Gracias, Jesús, por la pregunta. Es un tema, justo el tema que compartes es muy relevante. La vida útil del producto, estamos hablando de cuando la gente decide tirarlo, y involucra dos temas para nosotros muy relevantes. Uno es, no queremos un mercado secundario de equipo. En los refrigeradores domésticos algo que no nos agrada nada es cuando la señora o la ama de casa se compra un refrigerador nuevo y entonces el viejito no solo no lo tiran, sino que se lo regalan a alguien, y estamos hablando ya de un equipo pues, que tiene más de 10 años, que obviamente no es eficiente, entonces quizá si sacáramos los números,
le estar haciendo un favor de regalarle algo, pero que consume demasiada luz, y entonces a lo mejor ese diferencial ya le debería de dar para comprar mejor un refrigerador nuevo. El otro tema que pone en la mesa es todo el tema de las cadenas de reciclado, que entiendo yo es a lo que te refieres, por el tamaño de los equipos, el costo de retirarlo es uno, y el segundo es el costo de reciclarlo, de cómo lo destruimos. Efectivamente, no vemos un mercado tan robusto como quisiéramos de ese reciclamiento, de esa recolección. Tenemos ejemplos en México del programa de sustitución que hizo el FIDE hace aproximadamente 9 años, más o menos, ¿sí? Creemos que es un modelo exitoso, ¿sí? Que aprendió en esos años, pero que hoy está más que avanzado eso. No hay hoy esas condiciones, sí es un tema en el que estamos trabajando en la industria. Sería lo que te pudiera comentar. Costos, no tengo estimaciones de costos de esto. Entiendo que varía en función de distancia, tamaño y demás, ¿no? Sería cuánto, Vanessa. Gracias, José Luis. La siguiente pregunta es de Donaldo Castilla. ¿Se puede colocar dispensadores automáticos en los sistemas de evaporadores para suministrar ácido catiólico o un repelente de COVID-19? Wow, esa pregunta, sí. ¿Donaldo me dijiste? Sí, exacto, Donaldo Castilla. Esa pregunta, si me permite, Donaldo, me comprometo a revisarla y obviamente con los técnicos, yo no soy especialista, para atenderla puntualmente, ¿sí? Prefiero eso para no dar una mala información. Ok, ¿cómo el frío ayudaría a disciplinar el COVID-19? El frío. El tema, lo que sí sabemos es que el COVID vive o más o vive menos en función de ciertas temperaturas, pero lo que sabemos es que vive. Lo que ahí más bien el tema tiene que ver con dos elementos. Uno, con la ventilación, y lo segundo, con un tema de filtros, ¿sí? En la medida en que se ventila y se purifica ese aire, digamos, y tiene una buena circulación, en esa medida seguramente que estamos reduciendo más del 99% el tema del COVID, ¿sí? Y ahí De estoy acuerdo. más en los aires acondicionados, y es un tema de filtros, ¿no? que es muy relevante. Ok, la última pregunta es de Cristian Rojas. Menciona que en la presentación mencionaste espumas. En este sentido, ¿qué normatividad nos puedes comentar y la cual están siguiendo? ¿Sí? El espumante es el que se usa para contener el frío, digamos, es el que se le pone a las cajas, digamos, de los refrigeradores. Me voy a regresar aquí a unas láminas. Son los agentes espumantes. ¿Cómo ha funcionado? Y ahí nuestro amigo Andrés tiene mejor información, el presidente de ANFIR. Hay dos cambios, digamos, en la política en los últimos años. El primero tiene que ver con lo que México está habituado a regular, es la eficiencia energética. Y es una variable que venimos trabajando desde hace 20 y tantos años con CONUE, con la Secretaría de Energía. En el caso de los refrigerantes, ha sido la Semarnat, y lo ha visto más como un tema de control de fabricación en plantas de fabricación de refrigerantes, ¿sí? Y entonces ahí lo que suelen trabajar ellos son un tema de cuotas para ir regulando tanto esa fabricación que hubiera en México de ciertos refrigerantes como de las importaciones de esos refrigerantes. Si ustedes se fijan, ahí no estamos hablando del refrigerante con el que se pudiera importar un equipo, ¿sí? Entonces, eso es como lo ha trabajado. Ahora, lo que sí hemos hecho como industria es, no necesitamos tener una prohibición.
Lo que sí necesitamos es tener lo que tenemos, un compromiso de la industria para avanzar hacia estos esquemas, y eso lo que nos permite es hoy ser de los equipos de avanzada para en el corto plazo, no de aquí, aunque tenemos más años, digamos, en la enmienda de Kigali, no vamos a llegar al último año. Ya lo estamos haciendo hoy con estas reconversiones que les comentaba. Las reconversiones que hemos visto en México ya se hicieron hace 2 años, se hicieron hace 1 año, unas están en proceso, ¿sí? Pero ya están hoy en las plantas, ¿sí? Entonces, de ahí, digamos, de ahí no encontramos regulación, aclaro, regulación obligatoria, ¿sí? Para las espumas. Y también un cambio de perspectiva bueno es de las últimas discusiones que han tenido a nivel global, ¿sí? Se ha identificado que podemos caminar de la mano impulsando políticas de eficiencia energética que al mismo tiempo permitan refrigerantes que tengan un muy bajo potencial de calentamiento global. Y ese es el cambio, digamos, en los últimos 2 años que estamos viendo en la política pública, y por eso vemos el trabajo muy bueno de Semarnat con CONUE, con la industria, para avanzar en estas regulaciones. Ok, perfecto. Bueno, pues con esto terminaríamos la sesión de preguntas y respuestas por tema de tiempo. No sé si quieras agregar algo más, comentar algo en relación de alguna despedida, algún mensaje. No agradecer el espacio, agradecerles a todos su tiempo, su interés en esta plática, reiterarme obviamente a las órdenes de todos. Ahí están los datos, y ahí estamos en la asociación por cualquier tema, las órdenes, y me llevo de tarea la consulta de Donaldo para atenderlo. Obviamente, si nos proporciona sus datos, estaría perfecto para mandarle un correo.